una chorrada, lo que es una chorrada que vende. Entonces, ahora tú pones una serie de personajes blandiblue viviendo en Córdoba, viviendo en Toledo, y eso está muy bien. Está muy bien, eso está muy bien. La Andalucía musulmana, olvidando que la Andalucía romana ocupa muchísimos más siglos y culturalmente debe mucho más, probablemente, según dicen los antropólogos, los arqueólogos, a Roma y a los musulmanes. Y los patios andaluces son romanos, no son musulmanes, se pongan como se pongan. Entonces, pero claro, esa chorrada la vende. Entonces, esa es una ventaja, que los escritores estamos para vender. O sea, eso de no vender, pues, da fama de maldito, pero es una decepción, ¿no? O sea, cuando llega la cuenta, y los editores suelen enfurecerse. Entonces, bueno, pues, ¿por qué? Pues los editores tienen esa mala costumbre de ganar dinero, que también la tenemos los autores, lo que se tiende a esconder. Pero bueno, no, es verdad, o sea, en España se dice con mucho acierto que rige el principio del cine de arte y ensayo, es decir, si hay más de 50 personas en la cola de un cine, esa película no puede ser buena. Si un libro ha pasado a la tercera edición, debe ser infumable. Es una porquería, porque no va a vender un libro bueno. Pero bueno, lo digo porque veo aquí uno con segunda edición. Pero a la hora de la verdad, todo el mundo se quiere por vender. Lo que le molesta es que los demás vendan. Yo iba a comentar que con todo, en España tenemos algunos grandes autores de literatura histórica. Tenemos, pues, Delibes vendió muchísimas ediciones del hereje y es una magnífica, creo yo, obra de literatura histórica. Tenemos... Sí, pero en ese caso, discúlpame, los críticos le excusan, dicen, Delibes, gran escritor de literatura, se digna a usar la novela histórica para narrarnos una historia. Cuando alguien escribe novela histórica, fantasía, lo excusa. Tenemos a Diaga, tenemos a Blasco, tenemos a Dos, tenemos... O sea, que hay de todo, ¿no? Y algunos autores que han vendido muchísimas ediciones de libros de magnífica literatura, yo creo que ha sido reconocida como tal, ¿no? Es verdad que tenemos un mundo literario bastante, digamos, dependiente de la gran industria o de las subvenciones. Eso es un hecho. Y eso le da unas características quizá mucho más endogámicas que en otros ámbitos de la creación. Pero bueno, también tenemos ejemplos de gente que ha hecho muy buena literatura histórica. Yo también quería introducir otro punto. Es que es verdad que la protohistoria deja muchísimo espacio a la imaginación, porque las evidencias arqueológicas son relativamente escasas y son absolutamente controvertibles, ¿no? Y además las fuentes clásicas son a veces una visión imposible, una visión de parte, una visión disparatada, pero es una visión a tener en cuenta y que da muchísimo juego, digamos, dramático, ¿no? Por ejemplo, Plinio dice que a las yeguas lusitanas las fecundaba el viento. Esto es muy interesante porque Plinio era uno de los tipos más instruidos y con una formación más extensa de su época, y estaba absolutamente convencido de que a las yeguas lusitanas las fecundaba el viento. Pues está muy bien que en una novela sus contemporáneos opinen que a las yeguas las fecundaba el viento, aunque sea un disparate, o incluso que todos tienen la barba cuadrada, porque en aquella época pues tenían unos puntos de vista que no se parecen en nada a los que tenemos nosotros, y yo creo que estas fuentes clásicas, por muy puntuales, por muy sesgadas, por muy parciales que sean, pero están llenas de fantástico material dramático para una novela de este género. Por ejemplo, mucho más acá, mucho más hacia nuestra historia, Jordanes todavía describía como que el hecho de que una mujer embarazada tuviera al final niño o niña tenía que ver con el calor del útero materno. En función de la temperatura sería niño o sería niña. Y lo alimenta ya bastante más acá. Estamos hablando de
una etapa en la que parece que debería de haber alguna evidencia más al respecto de en qué momento se establece la diferencia, ¿no? Y, bueno, pues también da juego, ¿no? Es una época en la que la magia está totalmente presente y es muy difícil quizá meterse en ese contexto cultural desde nuestros días, pero bueno, uno puede dar vida. Y al hilo de todo esto, cuando os enfrentáis a la historia, a la historia que queréis contar, no la historia, cuando lo verosímil choca con lo verídico, porque muchas veces choca, ¿por dónde tiráis? Por lo verosímil. Está clarísimo, es decir, ¿qué es verídico? Es decir, estamos en lo de siempre. Es mucho más difícil, ningún escritor lo consigue porque es imposible representar la mentalidad antigua. O sea, al hilo de lo que hablamos, esto, la razón, el pensamiento científico, la sistemática, es muy moderna. Es muy moderna. Se mezcla, el pensamiento mágico se mezcla con un pensamiento científico. Es decir, en el caso de las yeguas fecundadas por el viento no podemos saber si es un mito de algún dios aéreo, o simplemente en una época otoñal de grandes vientos se criaban las yeguas. No, se llaman correlaciones espurias y se siguen produciendo hoy en día cuando estableces una relación entre dos fenómenos que ocurren simultáneamente pero no tienen nada que ver. Pero entonces, por ejemplo, el nombre de la rosa. El nombre de la rosa, el principal problema histórico, que no tiene por qué importarnos para nada, es que la mentalidad de Fray Guillermo de Baskerville es imposible en serio. Es imposible. No sé que sea un tío con el cerebro muy raro, porque un Sherlock Holmes, que es el que está inspirado, es heredero de toda una época ya racionalista donde se aparta brutalmente todo. Eso es lo que me refiero. Entonces, pero es verosímil un Fray Guillermo de Baskerville, con lo cual dice, pues fuera, la verdad. O sea, que la verdad te estropea una buena historia. O sea, no es que se hubiera dicho, pues se me ha ocurrido un personaje cojonudo. Pero no puede ser. No quiero decir, por cierto, hablando de eso, y ya que se habla de Galdós y nuestra historia, que cuando a Galdós le quisieron dar el premio Nobel, se montó una plataforma para impedir. La gente gritaba por las calles Don Benito Garbancel. O sea, fue porque era anticlerical, porque le odiaban porque era un escritor popular. Es decir, hubo una especie de conjura entre curas trabucaires y frikis y consiguieron que no le dieran el premio Nobel. Ahora han tenido que reconocerle a la fuerza, le han tenido que reconocer, pero en vida le despreciaban, le hacían desdeñes, hicieron todo lo que estuvo en su mano para impedir que le dieran el Nobel. Entonces dice, bueno, eso es de otra época. No, también la chusma vociferaba cuando metieron en la Real Academia a Reverte. Y digo la chusma porque parte de ellos eran compañeros escritores que nunca han vendido un coño y se podían quedar en su casita, piensen lo que piensen de este hombre. Pero bueno, la verosimilitud es eso. Dices, es imposible. Es imposible. No hay casi nada imposible, pero un tipo como Fray Guillermo de Baskerville no encaja en la forma de pensar de un medieval y un franciscano y tal. Pero volvemos a lo de siempre. Todas las casas romanas tenían implum, todas. Todas. No había un tío que era muy raro y no tenía. Vale. Pero aquí, bueno, contestáis vosotros dos. Pero aquí me surge otra. Yo comparto lo importante de lo verosímil, pero aquí surge otra cuestión. Lo verosímil es muy subjetivo por parte del lector. Quiero decir, ya te tienes que introducir en el tópico, ya tienes que hablar dentro del lugar común más extendido. Sin embargo, hay gente que ese mismo hecho, por muy verosímil que le resulte al resto, a él no se lo parece. No sé si me explico. Bueno, pues yo creo que ahí la función del escritor precisamente está en hacer que aquello que es verosímil acabe dentro del conjunto como algo aceptable y además entretenido y además que en principio dibuje una época y por lo tanto le dé satisfacción al lector en su conjunto, aunque haya una parcela que pueda ser discutible o criticable o incluso que luego aparezcan estas anotaciones de decir, bueno, es que
efectivamente no aparecía el escribo, no aparece hasta el siglo hasta el 50 a.C., ¿no? Claro, o las armaduras, ¿no? Las armaduras